Hoy día, 11 de junio del año 2026, se ha disputado el partido inaugural por la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica, que ha terminado por ganar México 2 goles contra 0 en un partido que lo dominó México de principio a fin, con un claro dominio del balón, del juego, y que en mi opinión se pudo haber visto mejor reflejado en el resultado. Era para un 3 o un 4-0, pero que terminó por conformarse con ese resultado a sabiendas de que con esos 2 goles ya le basta y le sobra para conseguir los 3 puntos. Un partido que Sudáfrica no opuso mayor complicación ante México, que por momentos parecía que le quemaba la pelota, que no sabía qué hacer con ella, buscaba pases en profundidad que eran imprecisos, no tenían éxito, buscaban tiros de media y larga distancia que tampoco lograban generar mucho peligro. Y México ante esa situación se supo superior ante Sudáfrica. Y en ningún momento se desesperó por ir a buscar más goles o ante la tenencia de balón de Sudáfrica, que por momentos lo dejaba tener el balón a sabiendas de que no iba a generar mayor peligro. Fue un gran partido de todos los jugadores de México, pero en este caso me gustaría resaltar 3 jugadores, que en este caso son Raúl Jiménez, Eric Lira y Julián Quiñones, que para mí los tres han sido las figuras de México y han jugado un gran partido cada uno por su cuenta. Que bueno, voy a hablar más en profundidad de ellos en el uno por uno. Y bueno, comenzaba el partido con México teniendo el balón, con una salida entre los dos centrales y Eric Lira que se incrustaba entre medio de ellos para salir. Y todo el tiempo que estuvo Eric Lira en cancha, ordenó el ataque de México y el mediocampo de México a su gusto. Que bueno, con el primer ataque recién al minuto 4, con un pase en profundidad de Roberto Alvarado hacia Israel Reyes, que termina mandando un centro al borde del área para Raúl Jiménez, que termina rematando de volea, con un gran remate que termina atajando el arquero de Sudáfrica, Williams. Pero ya desde los primeros minutos se notaba una gran superioridad de México ante Sudáfrica, que recién al minuto 8, con un error en salida de Citole, marcaba el primer gol Julián Quiñones tras una gran presión de Eric Lira y logra robar el balón que Julián Quiñones termina rematando hacia el centro del arco, que se le termina metiendo entre las piernas al arquero Williams y termina así marcando el primer gol que ponía a México por delante. De ahí México dejó tener un poco el balón a Sudáfrica, sabiendo desde que no iban a generar mucho peligro. Y el que más intentaba era Julián Quiñones, pasaban los minutos y en una jugada que pasó de la banda izquierda hacia el centro, terminó haciendo un remate al arco que lo termina bloqueando un defensor de Sudáfrica. Le termina quedando el balón al Piojo Alvarado, que manda un pase hacia el área a Brian Gutiérrez, que le termina dando el balón a Julián Quiñones, que este termina con un disparo hacia el palo, pero ya con esas jugadas se notaba una superioridad clara de México y todos sabíamos que el partido no se iba a quedar así. Después comenzó el segundo tiempo y a los 30 segundos el arquero Williams termina dando un pase hacia el centro que le termina cayendo a Álvaro Fidalgo, que este no se decide y se va escorando cada vez más y más a banda y termina dando un pase que le termina quedando al defensor de Sudáfrica, que este saca el balón y le termina quedando a Brian Gutiérrez, que manda un tiro que se va bastante por arriba. Pero a los 49 minutos llega una jugada que termina por sentenciar a Sudáfrica, una serie de pases de México que termina con un balón al espacio para Brian Gutiérrez, que se va yendo e inteligentemente se mete por delante de Citole, que le comete una falta clara de último hombre que termina por dejar a Sudáfrica con 10. Le terminan sacando la tarjeta roja, una tarjeta roja clara que sin mucho por discutir, la verdad. Y así México, con ese escenario a favor, poco a poco se fue relajando y los aficionados empezaban a silbar a los jugadores mexicanos para que fueran por más. Y así llegó el segundo gol con una gran jugada de Julián Quiñones, que de nuevo atacaba el espacio que se generaba entre la defensa y el mediocampo, que le da un pase al Piojo Alvarado, que termina mandando un centro para que rematara de gran manera de cabeza
Raúl Jiménez. Al minuto 83 termina dando la segunda expulsión de Sudáfrica, esta vez a Suane, que le termina dando un manotazo al Piojo Alvarado. El árbitro no la ve y lo llama a el VAR, que lo termina expulsando. Una expulsión que es bastante clara, ya que es una agresión directa sin disputa del balón y termina dejando a Sudáfrica con 9. Y México, ya con ese panorama a favor, se termina de relajar aún más y se termina dando lo que es la expulsión de César Montes, que esa a mi parecer es un poco más discutible, ya que es una jugada que, dependiendo de cómo la veas, se va escorando un poco más hacia afuera y no le quedaba tan bien el remate ante el arquero. Pero ya con ese panorama a favor no hubo mucho de qué quejarse y era entendible tanto la amarilla como la roja. Y ya con eso se acabó el partido, una victoria bastante merecida de México, que jugó muy bien en líneas generales y lo termina dejando bastante bien parado para el grupo A. Ahora me gustaría pasar a lo que es el uno por uno. México formó con un 4-1-4-1, arrancó con el Tala Rangel en el arco, que no tuvo mucho trabajo, las pocas veces que le tocó responder lo hizo de buena manera, salvo una jugada a los 22 minutos que sale lejos del arco por un balón aéreo que quiere quedarse con él, pero termina dejándolo muerto cerca del área y por suerte esa jugada no terminó en más. Después está Israel Reyes, que jugó por la derecha, que no recuerdo ninguna jugada en la que se le hayan ido de él, pero es cierto que Sudáfrica no atacó mucho, pero se supo asociar bastante bien con el Piojo Alvarado y generó bastante en ataque. Después por izquierda jugó Jesús Gallardo, que también estuvo bastante sólido en defensa y muy prolífico en ataque, generó bastantes jugadas y jugó un buen partido en general. Los centrales fueron César Montes y Johan Vázquez, que estuvieron bastante bien, sobre todo en el juego aéreo, ya que el arquero de Sudáfrica buscaba bastante los balones en largo con los delanteros y los centrales ganaron todos los juegos aéreos. Lo único malo fue la expulsión de César Montes, pero de ahí en fuera jugaron bastante bien ambos. Como mediocampista defensivo jugó Eric Lira, que jugó un verdadero partidazo, una de las figuras del partido sin ninguna duda. Todo el tiempo que estuvo él en la cancha marcó el ritmo de la salida y los ataques de México, le daba calma al encuentro y para mejorar más su actuación termina dando la asistencia para el primer gol de Quiñones. Más arriba en el mediocampo jugó Brian Gutiérrez, que tuvo un buen partido, buscó bastante el balón y tuvo un remate que le termina pifiando al balón al querer darle un punterazo y se le termina yendo fuera. También tuvo la jugada que terminó en la primera expulsión para Sudáfrica y en general buscó bastante, pero estuvo algo errático en los pases. Álvaro Fidalgo también en el mediocampo, que jugó un buen partido, estuvo buscando el balón, estuvo activo en ataque y se asoció bien con sus compañeros. Y también por arriba estuvo Roberto Alvarado, que jugó un gran partido buscando el ataque y muy sacrificado en defensa y le da la asistencia a Raúl Jiménez para que marcara el segundo gol. Y después por izquierda tenemos a lo que es para mí el hombre del partido, que es Julián Quiñones, que jugó un verdadero partidazo, nunca le pesó la pelota, siempre buscaba progresar la jugada, regatear a los rivales, tuvo varios tiros al arco que no terminaron en gol, pero se asoció bastante bien con sus compañeros en ataque y termina teniendo lo que es el primer gol para abrir el partido. Y de 9 jugó Raúl Jiménez, que también jugó un gran partido, fue mucho a buscar balones al espacio, intentó con algunos disparos al arco, tocó bien el balón y para acabar mejorando su partido termina marcando lo que fue el 2-0 que termina por sentenciar el partido. Por último entraron Gilberto Mora, Luis Chávez, Edson Álvarez, Armando González y Alexis Vegas, que entraron bien aportando lo que pedía el partido y el equipo, pero me gustaría destacar a Edson Álvarez, que no hizo menos lo que fue la salida de Eric Lira, manejando bastante bien lo que fue el balón en los pocos minutos que le tocó jugar, y también a Gilberto Mora, que es un joven de 17 años y hoy entró siendo el jugador más joven de México en disputar una Copa del Mundo, que no es cualquier cosa y esperamos que pueda hacer grandes cosas en este mundial. Y bueno, en general eso fue el partido de México, jugó bastante bien y esperemos que pueda seguir manteniendo este nivel o incluso mejorarlo para los próximos partidos. Y yo voy a estar aquí para ustedes con los próximos partidos de esta Copa del Mundo. Chao.